Ahora el examen del corto del viernes sí va a ser interesante. Yo quiero darles ahí los 90 minutos. Entonces lo que vamos a hacer, si quieren ver la resolución, a la 1 de la tarde podemos abrir una sesión especial de Zoom. Entonces pueden asistir a esa sesión especial y en esa sesión les puedo resolver el examen corto. Porque el del viernes pasado, ese era sencillo, un poco largo pero sencillo, pero ya el resto de cortos que vamos a tener van a ser prácticamente parciales. Entonces ahora voy a volver a recalcar la definición de qué es una matriz. Tenemos un arreglo rectangular de números. Incluso para estar en el tema de proyectos, no sé si en algún momento ustedes en R trabajaron regresiones lineales en el primer taller. No. Lástima. Porque eso es otra aplicación bonita del álgebra lineal. Eso lo van a ver en el taller 2, las personas que están en el taller 2, y ahí sí voy a estar viendo más proyectos de regresiones lineales. Pero bueno, entonces, qué mal. Entonces empecemos. ¿Esto en qué página estaba? Creo que está en la página como 35. Sí, por ahí lo debe tener. Está en la 45, sí. Entonces, muy bien. Página 45. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver más detalles de una matriz, digamos, cómo clasificarlas de acuerdo a su número de filas y de columnas, si es un vector fila o un vector columna. Entonces ahora vamos a estar hablando también del tamaño de una matriz. Y esto no va a ser nada complicado, esto solo es simplemente el número de filas y columnas. Número de filas y columnas. Y esto va a ser denotado como m por n. Voy a volver a hacer la aclaración. Y varias veces, digamos, esa aclaración la hago después. Y otra cuestión que va a ser un poco redundante, pero quiero escribir, digamos, cuando hay un vector fila, cuando hay una matriz 1 por n. Entonces, cualquier matriz 1 por n va a ser un vector fila. Tengo una fila y n columnas. Tengo también un vector columna, que ahora es al revés. Ahora es una matriz que va a tener una sola columna y m filas. Y también, digamos, hay algo que se conoce como una matriz escalar, pero esto se debe a que las matrices, digamos, como cubren tantos objetos, entonces en algún momento alguien puede decir, mire, si tengo una fila y una columna, ¿eso sigue siendo matriz? Sí. Lo que pasa es que esto casi que se siente como una constante. Entonces por eso es que esta varias veces se conoce como una matriz escalar. Entonces si por ejemplo en algún momento escribo algo como 2 entre 2 corchetes, esto se puede pensar como o un vector fila, o un vector columna, o un escalar. Y curiosamente, digamos, podemos hacer operaciones de matrices con una matriz 1 por 1. No es muy usual esta, pero aparece. Y tal vez hubiera escrito también la matriz vacía, la que no tiene ni filas ni columnas. Esas aparecen de vez en cuando. Entonces lo que vamos a hacer ahorita en este primer ejercicio, vamos a identificar el tamaño de las matrices y clasificar la matriz como un vector. Y clasifique si es un vector. Entonces aquí voy a escribir las matrices que se me ocurren. Entonces puedo poner aquí raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, logaritmo de 2, logaritmo de 3.
este tipo de matrices puede parecer raro en sus entradas diagonales, pero la idea es que, digamos, aquí puedo tener cualquier número real sin ningún problema. Entonces aquí lo que vemos es que esta es una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas. Y esta claramente no es un vector. Esta también va a ser otro tipo de matriz que ahorita por el momento no lo he definido, pero si por ejemplo tenemos una matriz que las únicas entradas que son diferentes de 0 están sobre la diagonal principal. Pero hay como que 2 ceros de más, ¿o no? Ah, las primeras 2 filas. Ah, sí, gracias, Katia, sí. Ahí estamos, de esto me hubiera retornado error en Python. Excelente. Sí, ahí podía haber tenido estos ceros, pero tal vez si tengo aquí una quinta columna de ceros. Qué bien que te percataste. Sí, eso sí no podemos tener con una matriz. En una matriz no podemos tener en algún momento en una fila 6 columnas y en otra fila 4 columnas. Eso sí ya no tiene sentido. ¿Algunos? ¿Por qué es que esa matriz no es un vector? Porque para que sea un vector o tiene que tener una sola columna o una sola fila. Ok. Pero sí, también hay, qué bueno que Alejandro hizo esa. Cristian, y es matriz diagonal porque solo la diagonal principal tiene valores numéricos como que diferentes a 0. Sí, ajá. Sí, este objeto todavía no lo he definido, pero ya nos vamos a empezar a familiarizar con ese tipo de definiciones. Bueno, y esta también, digamos, hasta en algún momento se puede conocer como una matriz cuadrada, porque tiene el mismo número de filas y columnas. Entonces esta puede tener varias clasificaciones. Miremos esta segunda. Entonces aquí tengo 1, 0, 2, 4 y 0. Entonces, esta es matriz es una matriz de una fila y 5 columnas. Entonces uno siempre pone el número de filas y después el número de columnas. Esta es un vector. Encima de todo es un vector fila. No es ni diagonal ni cuadrada. Digamos, no se acostumbra mucho a los vectores llamarles matrices rectangular, pero en todo caso es una matriz rectangular, porque tiene diferente número de filas y columnas. Y esta claramente no es diagonal, entonces aquí lo más que podemos decir es un vector fila con 5 columnas. Pero aquí empiezan a aparecer las matrices de tamaño extraño. Entonces puedo tener algo como esto. Esta, curiosamente, es vector fila. Pensarían también que es vector columna. Sí, también puede ser. Ajá, es de los dos. Pero lo que pasa es que aquí solo estoy en una dimensión. Ahora, algo que les va a asustar un poco es que esta también es matriz cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Porque... ¿Y eso es escalar o eso no? También es escalar, sí. Es escalar porque solo tiene una fila y una columna, y es cuadrada porque tiene el mismo número de filas y columnas. Y peor aún, lo que les va a asustar más es que esta también es una matriz diagonal. ¿Por qué esta es diagonal? Porque esta, como solo tiene una fila y una columna, esta matriz solo consiste de una diagonal principal, no tiene otras entradas fuera de la diagonal principal. Entonces no tiene la forma de una matriz diagonal, pero es solo porque tengo una dimensión. Pero igual es bonito, digamos, ver este tipo de problemas extraños. Y luego puedo poner una que sí la vamos a estar trabajando un poco. A ver, vamos a poner aquí. Y pareciera como que era una matriz de datos de una función 2 a la x, pero dejémoslo así.
Entonces luego tenemos esta matriz D. Entonces lo que aquí sucede es que tengo 2, 4, 6 columnas y 2 filas. Entonces esta es una 2 por 6. Esta no es un vector. Tampoco es diagonal ni cuadrada. Entonces aquí no tenemos más que hacer. Entonces ahí están un poco fáciles los ejercicios, pero es que siempre es bueno presentar todos los conceptos básicos de matrices que ponerse ya a realizar todas las operaciones. Entonces la idea es que vamos a empezar a ver aquí un poco de notación matricial, porque esto sí es un poco confuso. Entonces, digamos, si en algún momento escribo AM por N, poniendo este signo de multiplicación, aquí a lo que me estoy refiriendo es que esto nos va a decir el tamaño de la matriz. Pero si en algún momento, digamos, estoy escribiendo AIJ o puedo también poner AMN. Entonces, cuando estoy poniendo esto sin el signo de multiplicación, aquí lo que estoy haciendo es que me estoy refiriendo a la entrada de la matriz A en la fila I y en la columna J. Entonces, esto es la entrada de la matriz en la fila I y columna J. Entonces aquí, digamos, esto en Python es el equivalente a decir A, paréntesis I, corchetes J. Entonces luego, digamos, ¿cómo representamos las entradas de la diagonal principal? Las entradas de la diagonal principal son donde la entrada de la fila y de la columna es la misma. Entonces aquí va a tener A y I. Así es como se representa la entrada de una diagonal principal. Entonces, cualquier matriz va a tener estas entradas en su diagonal principal. Sea rectangular o cuadrada. Lo que pasa es que con las rectangulares ver una diagonal principal es un poco extraño. Entonces luego digamos lo que podemos, ¿qué otra notación tenemos acá? Bueno, sí, sigamos con las otras definiciones que tenemos, otros tipos de matrices. Que ya los teníamos mencionados, pero ahorita definámoslos de manera precisa. Entonces una matriz cuadrada tiene el mismo número de filas y columnas. Entonces aquí no hay mucho que hacer. La matriz diagonal es una donde todas las entradas fuera de la diagonal son diferentes de 0. Creo que no puse matrices triangulares, pero bueno, pongámoslas también. Ahora, esta es una de las más bonitas de las matrices diagonales, la matriz de identidad. Entonces, esta es una matriz que solo tiene unos, bueno, voy a decir, sí, en su diagonal principal. Esta es una de las matrices más relevantes. Entonces, digamos, aquí tengo I, 1, 1, 1. Estoy poniendo estos puntos suspensivos para decir que hay posibilidad de tener más columnas y más filas. Pongamos aquí otro conjunto de puntos suspensivos y así sucesivamente. Entonces esta matriz identidad generalmente se denota con una I mayúscula.
Generalmente esta matriz identidad va a ser cuadrada, pero hay chance de que tengan matrices identidades rectangulares. Lo único es que puede que tengan algunas filas o columnas de 0 ya hasta el final. Entonces esas son un poco raras. Luego tenemos las matrices triangulares. Entonces hay una triangular superior. Si todas las entradas debajo de la diagonal principal son 0. Estas son otras matrices deseables. Disculpa, Cristian, ¿puedes bajar un poquito el...? Sí. Gracias. Entonces aquí, digamos, si tengo una matriz como esta, 1, 4, 8, 0, 2, 2, 0, 0, 3. Esta es una matriz triangular superior. Porque aquí podemos ver el triángulo que se forman con todas las entradas arriba de la diagonal principal. Entonces en la triangular inferior ocurre todo lo contrario. Las entradas encima de la diagonal son 0. Y todas. Entonces esta se va a ver de esta forma. Vamos a sacar 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí estoy poniendo una matriz triangular inferior rectangular. Entonces una como esta sigue siendo triangular inferior. Aquí podemos identificar el triángulo. Pero vean, todo está con respecto a la diagonal superior. Entonces, si en algún momento tienen una matriz como esta desafortunadamente no va a ser triangular. Entonces, si tienen algo como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esta de aquí no es triangular. Porque si nos paramos en la diagonal principal, arriba de la diagonal tengo entradas diferentes de 0. Y luego debajo de la diagonal también tengo entradas diferentes de 0. Entonces esta, a pesar de que tiene una forma de triangular, por el hecho de que solo nos estamos basando con la diagonal principal, hace que esta no sea triangular. Aunque siempre, digamos, uno puede jugar aquí con las entradas para volver esta matriz triangular. Entonces no todo está perdido con esta. Esta, a pesar de que no se llama formalmente triangular, es una matriz bastante codiciada, bastante fácil de resolver. Y solo hay que jugar un poquito con ella para volverla triangular. Entonces, yo creo que la última definición de tipo de matriz que me falta es la matriz 0. Entonces esta matriz 0 que está denotada como una O mayúscula bien grande y en negrías, es una matriz M por N, con todas las entradas iguales a 0. Todas sus entradas son iguales a 0. Aquí no hay mucho que hacer. Entonces un ejemplo de una matriz 0 podría ser esta 3 por 4. Entonces aquí tengo 3 filas y 4 columnas. Es una matriz aburrida, pero también le tenemos que dar su tiempo de aire y mencionarle todo. Bueno, yo creo que la última, pero esta sí yo creo que no va a aparecer mucho, es la matriz vacía. Esta es la matriz que tiene 0 filas y 0 columnas. Que curiosamente Python también la tiene.
Hay veces que con un problema, digamos, empiezan con algo vacío y luego van haciendo más grande la matriz, agregándole más columnas o más filas. Entonces esa no tiene tanta gracia, pero hagamos. Yo solo la escribí. Entonces, ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios más y después vamos a empezar a ver operaciones matriciales. Entonces vamos a tratar de hacer en este ejercicio. Considere la siguiente matriz. Esta está bonita para... la puse un poco más grande. Bueno, pongámosla un poco más grande, no importa. Pero aquí quiero dejar estos ceros y un 1. Si este está interesante. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta matriz es identificar la entrada, digamos, A24, A53, A43, A34 y luego A61. Entonces, muy bien. Vamos a identificar esas 4 entradas. Posiblemente con alguna de ellas tengamos problemas. Entonces la A24 tengo segunda fila, cuarta columna. Entonces esta es igual a 0. Con la A53 tengo un problema. Lo más que tengo acá son de 3 filas. Entonces si tengo una entrada como 5-3, esta no va a existir. Tenemos que estar preparados para que si en algún momento no existen estas entradas, les va a devolver error el programa y luego uno mira cómo lidiar con este problema. La 3x4 afortunadamente existe, es prácticamente la entrada que tengo en la esquina inferior derecha. Entonces la A34 es igual a 1 y luego la A61 tengo también el mismo problema. Solo tengo hasta 5 columnas, entonces esta A61 no existe. O es indefinida. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este segundo es identificar las entradas sobre la diagonal principal. Entonces, tengo esta de acá, la menos 2, luego la 2 y luego la 3. Entonces, aquí tengo que A11 es igual a menos 2, A22 es igual a 2 y A33 es igual a 3. Y algo que vamos a ver, y esto puede parecer un poco confuso porque pareciera aquí que tengo una matriz triangular. Pero lo que va a pasar con esta matriz es que no va a ser triangular. Porque hay 2 entradas sobre la diagonal principal que son diferentes de 0. Entonces este de aquí, este 1, ya hace que no sea triangular y este otro de acá también hace que no sea triangular. Hay 2 entradas diferentes de 0 sobre la diagonal principal. Muy bien. Entonces yo creo que vamos bien. En algún momento una matriz la puedo expresar en términos de sus columnas o en términos de sus filas. Entonces, por ejemplo, en la matriz D puedo escribir sus columnas. Entonces puedo decir, por ejemplo, A1 es igual a menos 2, menos 3 y 4. A2 es igual a 1, 2, 3. A3 es igual a 0, 0, 3.
y A4 es igual a 0, 0, 1. Y uno puede decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Para justificar, digamos, en algún momento con los problemas de independencia lineal, por qué ponía vectores adentro de una matriz. Y aparte también para ilustrar que una matriz es como un vector de vectores. Entonces, si tengo estas columnas, mi matriz A puedo decir que es igual a A1, A2, A3 y A4. Donde estos son vectores columnas. Entonces, si quiero tener una matriz y solo tengo vectores columnas, los voy pegando a la derecha y ahí ya voy armando mi matriz. Y así como tenemos columnas, alguien puede venir y decir, ah, bueno, pero yo quiero trabajar solo con las filas de la matriz A. También se puede hacer. Esto, si quieren, les vamos a cambiar un poco el nombre, las vamos a llamar A1 minúscula. Eso no es tan común, es más común escribirlo con columnas. Pero digamos, si tenemos algo como esto, y vieron que más o menos así trabajaba Python cuando iban metiendo las matrices, iban poniendo, yo creo que la notación en Python era que iban escribiendo cada fila. Entonces luego A se puede expresar como utilizando vectores que fila y poniendo cada fila una debajo de la otra. Es solo más notación. Sí, bueno, entonces ya vamos a empezar a ver operaciones matriciales. Y una operación matricial que va a cambiar un poco acá es la operación de igualdad. Entonces, digamos, aquí analizar la igualdad entre matrices es un poco más interesante. Tener la matriz así como A1, A2, A3 es crear una matriz con las filas. Sí, ajá, es crear una matriz con las filas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando A utilizando sus filas. Entonces esto puede ser bien conveniente porque si en algún momento, digamos, tienen sus datos como filas y luego quieren crear la matriz A porque quieren hacer una regresión o programación lineal, solo van extrayendo estos datos A1, A2 y A3 y los van pegando y con eso van haciendo su matriz A. Entonces, ahora la igualdad de matrices sí va a ser una operación mucho más interesante porque para que dos matrices sean iguales se necesitan dos condiciones. Entonces voy a tener que A es igual a B, sí y solo sí. Entonces eso significa que son enunciados equivalentes. Entonces A y B tienen el mismo tamaño. Y luego lo segundo que voy a pedir es que cada entrada respectiva de A y B es igual. Yo creo que se me olvidó esta notación. Que hay veces que una matriz, si uno quiere expresarla, uno puede poner la notación de matriz minúscula para referirse a la entrada y luego indicar, bueno, I va de 1, 2, 3, M y J va a 1, 2, 3, a N. Entonces esa es otra forma de escribir una matriz, haciendo en cierta forma como un doble for loop. Entonces primero uno genera las filas I, luego uno genera las filas J y así va llenando cada una de las entradas. Entonces como pueden ver ya va a ser más difícil que dos matrices sean iguales, porque ya hay dos condiciones. Y aparte todas las entradas tienen que ser iguales. Una entrada deja de ser igual y ya esas dos matrices son diferentes.
Entonces determinemos cuáles matrices son iguales. Entonces aquí hay unos problemas un poco raros. 2, 4, 6, 0, 1, 2. Entonces tenemos esta otra. 2, 4, 6, 0, 1, 2. Luego tenemos C, 2, 4, 6. Y D, que es igual a 2, 4, 6. Y por aquí tenemos una matriz E. Solo voy a agregar una última. Aquí tengo X, 4, 6, 0, Y 2. Sí. Entonces esta matriz E es un poco rara, pero el hecho de que aquí tenga dos variables me va a permitir tratar de ver si por lo menos se parece a alguna de las matrices que tengo acá. Entonces aquí de entrada tenemos varias matrices que no van a ser iguales entre sí. A y B no son iguales. Son bastante parecidas, tienen prácticamente las mismas entradas. 2, 4, 6, 0, 1 y 2. Pero tienen diferente tamaño. Entonces aquí A y B no son iguales porque tienen diferente tamaño. La A y la C también parecen similares en cierta forma, tienen la misma primera columna, pero la C no tiene segunda columna. Entonces esa tampoco es igual ni a A, ni a B, ni a C. O sea que tienen que ser exactamente iguales, pues. Sí, exactamente iguales. Hay después una operación que podemos decir, bueno, tal vez no es igual esta matriz, pero si le cambio el orden, si las filas las escribo como columnas y viceversa, puede que sean iguales. Entonces aquí también tenemos el mismo problema con la C y la D. La C y la D tienen diferentes tamaños, entonces estas tampoco son iguales, aunque tengan las mismas entradas. Y es que esto va a ser importante, porque si en algún momento quiero sumar matrices, las únicas, no voy a poder sumar ninguna de estas con cualquiera de la otra. Ahora, por lo menos la E y la B, parece que van a ser las únicas que tienen chance de ser iguales. Entonces, las únicas que son iguales y con condiciones encima de todo. Entonces, tienen el mismo tamaño 2 filas y 3 columnas. Lo único es que sí es necesario que para que sean iguales, que necesito que X sea igual a 2 y Y sea igual a 1. Entonces ahí solo tengo que poner condiciones adicionales. Cambio estos valores de X y Y y ahora esas dos matrices no van a ser iguales, pero porque no coinciden en algunas entradas. Pero como pueden ver, aquí la igualdad ya nos toma un poco más de tiempo. Pero lo que vamos a ver es que ya teniendo la igualdad y el mismo tamaño, podemos empezar a ver el resto de operaciones matriciales. Y lo bonito de estas operaciones matriciales es que se trabajan entrada por entrada. Entonces vamos a tener varias, pero las más comunes van a ser la suma de matrices y la multiplicación por una escalar, que es prácticamente como que estuvieran trabajando con vectores. Ya esta tercera, esta ya se pone bonita. El producto entre matrices. Esta sí ya es
interesante. Y por último tenemos la transpuesta. Hay otras que son, digamos, que nos pueden aparecer como la diferencia de matrices, dividir por un escalar o en algún momento tener operaciones como el producto punto, pero el producto punto al final, digamos, se puede definir por medio de un producto matricial. Entonces puede que tengan otros casos especiales de estas 4. Entonces ahorita vamos a empezar a ver la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces lo que vamos a tener es que si cada entrada de A tiene esta forma, A y J, y B tiene entradas B y J. Entonces, si estas dos matrices tienen el mismo tamaño, entonces la suma de matrices va a ser una matriz del mismo tamaño. Entonces la suma va a seguir siendo una matriz M por M. No sé exactamente cuántas filas y columnas tenga esta matriz, pero no importa, siempre que tengan el mismo tamaño. La suma de matrices, como la vamos a encontrar, es acá entrada A y J, le sumamos su respectiva entrada B y J. Y esto parece un menos, pero es una igualdad. Entonces, digamos, ahí no hay más que hacer. Entonces, esta A más B tiene el mismo tamaño que estas dos. Vamos a poner aquí subíndice M por N para que se entienda cuál es el tamaño de cada una de estas matrices. Y la multiplicación por un escalar, esta así no causa ningún problema. Esta también va a ser M por M. Pero aquí lo que hay que hacer es que cada entrada la tengo que multiplicar por K. Entonces estas dos siguen siendo M por N. Y como pueden ver, las voy trabajando entrada por entrada. Entonces aquí no hay mucho que hacer. En algún momento pueden tener casos especiales. Entonces los casos especiales son los siguientes. Puedo multiplicar una matriz por menos 1. Ahí tengo el negativo de una matriz. Que eso es simplemente, digamos, menos A es igual a menos A y J. Que es prácticamente multiplicar por el escalar K es igual a menos 1. Y luego la diferencia, que se puede pensar como que están sumando la matriz A con la matriz menos B. Entonces, en realidad la diferencia de matrices la vemos como una operación combinada. Combina suma y negativo de una matriz. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer aquí unos ejercicios. Estos también son un poco sencillos, pero empecemos porque si no me gustaría decir solo lean esto y me enfoco en el producto matricial. Entonces vamos a considerar las siguientes matrices. Casi que las del problema. ¿Dónde tenía estas? Bueno, no importa, pongamos otras. 2, 1, 0, 0, 4, 6. Luego vamos a tener aquí una matriz cuadrada. 2, 0, 4, 8. La matriz C. 1, 4, 8, 9, 0, 2.
Y luego estas dos matrices fila. 0, 1, 0. Entonces vamos a empezar a hacer algunos cálculos aquí. Aquí no hay mucho que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a calcular A más B? Aquí tenemos un problema. No se puede, ¿o sí? No, porque no hay tercera fila. O sea, ni siquiera con E. Sí, entonces esta no va a ser posible. A y B tienen diferente tamaño. Y del mismo modo, B más C no se va a poder. Ni B más D, ni B más C. Entonces las únicas que se van a poder es A más C y D más C. Pero quise poner eso solo por ponerlo. O sea, para hacer todas estas operaciones tienen que tener el mismo tamaño las matrices. Sí, tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, digamos, A más C lo puedo hacer sin ningún problema. Y esto es un poco largo, no es necesario que hagamos esto, pero en un primer paso podemos decir, bueno, 2 más 1, 0 más 4, 1 más 8, y luego 4 más 9, no les recomiendo esto es tardadísimo, 0 más 0, y luego 6 más 2. Lo más fácil es ya ir sumando. 3, 4, 9, 13, y como pueden ver prácticamente ignoré estos resultados. Pues unas que sí podemos hacer es, por ejemplo, ya operaciones combinadas como 10 veces la fila D menos 6 veces la fila E. Entonces aquí tal vez sí voy a hacer los pasos intermedios. Entonces el vector D lo multiplico por 10. 10, 20, 30, menos 0, 6, 0. Y aquí pueden ver que esto hace una diferencia. 10, 14 y 30. Y aquí eso es lo más que se puede hacer. Entonces, ¿qué otra cuestión podemos hacer acá? Esto es un poco curioso. No, tampoco puedo hacerlo. 100D más 4 por C. Esto no es posible. Solo por poner ahí algo. Y luego con una operación podemos hacer algo más interesante. Entonces, con A y C puedo trabajar sin ningún problema. 4 por A menos C más 3 C menos A. Entonces puedo hacer estas operaciones sin ningún problema. Y aquí, digamos, hay dos formas de hacer este problema. Podemos encontrar primero A menos C y luego C menos A y empezar ¿cómo se llama? A hacer esas operaciones y luego sumar estos dos resultados. Pero algo bonito que vamos a tener con las operaciones matriciales es que podemos hacer nuestras operaciones de álgebra usuales. Entonces aquí, digamos, si estoy multiplicando por un escalar, tranquilamente puedo distribuir este 4 como 4 por A menos 4 por C. Lo mismo nos pasa con esta entrada, más 3C menos 3 por A. Entonces, si los tengo de esta forma, entonces lo que puedo ver es que aquí me queda A menos C. Y aquí de algún modo me estoy ahorrando unos cuantos pasos. Entonces ya A menos C lo puedo realizar sin ningún problema. Como 2 menos 1 es 1.
0 menos 4 es menos 4. 1 menos 8 es menos 7. 4 menos 9 es menos 5. Demasiados números negativos. 0 menos 0 es 0. Y 6 menos 2 es 4. Y si todo nos va bien, puede que en algún momento nos quede la matriz 0. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué dificultad miran con estas operaciones? Ahorita vamos a tener que trabajar con la operación más difícil de asimilar de las matriciales, que es cómo se multiplican dos matrices o el producto matricial. Afortunadamente esta la tienen en, ¿cómo se llama? Python. Tienen dos formas. La pueden tener como mp.2 o np.matmul. Entonces la idea es que ahora sí voy a multiplicar dos matrices. Y esto no va a ser tan fácil como decir a cada una le voy multiplicando entradas respectivas. Una operación como esta no va a ser una operación matricial. Entonces ahí tenemos que pensar de ver aquí una forma de cómo multiplicar matrices, y prácticamente como nos vamos a apoyar es que vamos a tomar en cuenta el producto punto. Entonces la base para construir el producto matricial es el producto punto, que digamos lo podemos ver como algo parecido a esto. Entonces, digamos, cuando estábamos haciendo un producto punto entre vectores, decíamos producto punto 1 por 5 más 2 por 0 más 3 por 3 más 4 por 4. Entonces aquí tengo 5 más 0 más 9 más 16. Y aquí nos queda un resultado. El resultado no es lo que importa, pero el resultado es ver, digamos, la estructura de este problema. Entonces, digamos, en algún momento el producto punto que tenemos entre dos vectores lo podemos expresar haciendo una multiplicación especial entre un vector fila y un vector columna. Pero tiene que ser a puro tubo, vector fila y vector columna, o tienen que tener diferentes dimensiones. Bueno, el primero va a tener que ser vector fila y el segundo vector columna, pero sí la idea es que el número de filas del primer vector tiene que coincidir con el número de columnas. Entonces aquí como que lo que estamos haciendo es 1 por m por ese vector b, m por 1. ¿Eso para qué es? Para NP. Para el producto matricial. Es que el producto matricial primero lo vamos a empezar a ver como esta operación entre un vector fila y un vector columna. ¿Y qué es eso de NP2 y NP? Estas son las funciones en Python que calculan el producto matricial. Ya entendí, yo creí que era como algo de acá. No, eso sí no. Entonces ahorita vamos a ver aquí, primer paso clave entre el producto de matrices. Vamos a tener que tener muy en cuenta que el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Entonces tiene que haber una misma dimensión interna. Y esta sí es una operación un poco peculiar de definir y todo, pero lo que pasa es que así es como vamos a multiplicar filas y columnas entre dos matrices A y B. Entonces tengamos en mente esta idea de esos productos puntos, porque ahorita viene la definición de producto matricial. Y esta es una definición que inicialmente no se entiende, porque uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo acá?
Entonces la idea es que si A es una matriz M por R y P y B es una matriz R por N, ustedes pueden ver aquí que el mismo número de filas de la primera y el número, bueno, el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda coinciden. Entonces, el producto matricial, vamos a decir C A por B, es una matriz M por N, donde la entrada C y J se calcula como, y aquí es donde viene lo que es un poco raro. Entonces, digamos, C y J, lo que vamos a hacer es que empiezo con mi matriz A, leo la entrada que está en la fila 1 y en la columna 1, y a esta le multiplico en B, la entrada que está en su fila 1 y en su columna J. Y luego lo que hago es que empiezo a botar estos números. Entonces me paso a A12 más B2J más AI3 por B3J, y así sucesivamente hasta que llego a esa última columna en A que tiene... Cristian, ¿y tiene que ser siempre el mismo número de, digamos, columnas con el otro de filas, o puede hacer al revés? No sé, tienen que coincidir las de adentro. Entonces esta sí es una operación bien O caprichosa. sea, si digamos, si en lugar de R fueran M y N y R estuviera afuera, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces ya digamos, estoy en esta última columna, entonces esta A y R la multiplico por BRJ. Entonces esto, como pueden ver, se mira, es bien difícil de visualizar, pero prácticamente lo que estamos haciendo aquí es como que un producto punto. Porque lo que van a ver es que esta AI1 la estoy escribiendo como un vector fila. AI1, AI2, AI3 y hasta la AIR. Entonces aquí tengo a B y J, B2J, B3J hasta BRJ. ¿Ustedes vieron qué es lo que miran acá? Primero miran algo, realmente cómo se está calculando un producto matricial de matrices. Vamos barriendo cada fila de la matriz A y la vamos multiplicando por cada columna de la matriz B. Entonces esto es cada fila de A por cada columna de B. Y lo que estamos haciendo aquí es una suma producto. O en realidad, digamos, como se conoce más esta operación en términos matemáticos, o producto punto. Entonces, en realidad esta C y J es igual al producto punto entre la i-ésima fila de AI y la j-ésima columna de la matriz B. Entonces esto nos va a ayudar un montón. Esto también se puede escribir como una sumatoria, pero ahorita lo que vamos a ver, incluso esta fórmula bien compacta no nos permite visualizar este barrido de fila por columna. Entonces ahorita lo que vamos a hacer antes de calcular el producto matricial, vamos a hacer unas aclaraciones. Observa. Entonces, la respuesta del producto matricial es un número. No es un número, es una matriz. Pero entonces, ¿por qué lo hicimos como producto punto? No entendí. Lo que pasa es que esto lo estoy poniendo como representativo. Entonces yo lo que tengo que hacer es que esta C y J es una matriz M por N. Entonces yo lo que tengo que venir acá es y decir, bueno, tengo que encontrar la C11, producto punto entre la primera fila de A y la primera columna de B.
C12, producto punto entre la primera fila de A y la segunda columna de B, y así sucesivamente. Entonces esta va a ser una operación elaborada. Voy a tener que hacer M por N productos puntos. Y digamos, ese A1 por B1 sería la o sea, va a ser el número que nos quede en la primera fila y en la primera columna. Sí, ajá. Sí. Entonces es bien largo. Pero lo que pasa es que antes de hacer esto sí quiero hacer las aclaraciones de cuándo sí va a ser posible hacer un producto matricial. Entonces, para que se pueda hacer este producto matricial, lo que uno tiene que venir es escribir estas dos matrices a la par y hasta inicialmente en algún momento indicar su tamaño. Entonces la idea, como estoy haciendo ahí, lo que tienen que ver acá, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B para que esta operación exista. Entonces esto se puede expresar de mejor manera diciendo que las dimensiones internas entre A y B son las mismas. Entonces estas dos de acá se van a conocer como dimensiones internas y estas de acá son dimensiones externas. Entonces la idea, para que pueda existir este producto matricial, las dimensiones internas tienen que ser iguales. Y las dimensiones externas solo nos sirven para saber cuál va a ser el tamaño de nuestro producto. Entonces las dimensiones internas tienen que coincidir. Entonces esta es la primera aclaración. Tenemos que ver las dimensiones de cada una de estas matrices para ver si se puede realizar el producto matricial. Una segunda aclaración, el producto entre matrices puede ocurrir entre matrices de diferente tamaño. ¿Qué fue lo que nos pasó con el producto punto? Que si queremos hacer B 1 por 5 por W 5 por 1, esto lo podemos hacer sin ningún problema. 5 y 5 coinciden. Entonces mi resultado me queda un escalar. Vamos a decir que esta C es una 1 por 1. Ahora, para fortuna de nosotros, si tenemos matrices cuadradas, ahí nuestro producto matricial nos va a quedar la matriz cuadrada del mismo tamaño. Entonces, en el caso idóneo, esperaríamos que este producto matricial se esté realizando entre matrices cuadradas del mismo tamaño. Entonces, cuando es así, las dimensiones internas coinciden y nuestra matriz, que resulta es el producto matricial, mantiene el mismo tamaño. Y aquí, digamos, sí va a importar mucho el orden. Porque si en algún momento, por ejemplo, quiero tratar de hacer B partido A, con B partido A, voy a tener un gran problema si estas matrices son rectangulares. Entonces, digamos, ¿qué problema vamos a tener acá? Este producto no va a ser posible. No coinciden las dimensiones internas. Entonces sí vamos a ver varias veces que puede hacer A por B, pero no puede hacer B por A. Entonces, muy bien. Empecemos a hacer un ejercicio para ver ese barrido de cómo es de fila por columna. Vamos a ver si aquí tenía el documento este. Vamos a ver qué se hizo. Aquí lo tenemos. Solo quería enseñarles esto porque no sé si esta visualización les va a servir o no. Entonces, eso lo tengo en la página 48 del libro. Entonces, esto es un poco general, pero aquí pueden ver más o menos cuál es la idea del producto matricial. En la primera matriz vamos barriendo las filas. Entonces voy haciendo fila por columna,
calculé acá, me paso, sigo en esta fila, me paso esta columna. Cuando ya agoté las columnas de la segunda matriz, entonces bajo a la siguiente fila y voy haciendo fila por columna, fila por columna, fila por columna, así hasta que llega la última entrada. Ustedes van a ver que en estos ejercicios que vamos a hacer ahorita en los primeros voy a estar subrayando ese barrido de fila por columna. Y a ese le vamos a hacer el producto punto o la suma producto. Entonces empecemos a calcular esta operación sumamente interesante. ¿Dónde tenía estas matrices? Aquí están bien. Entonces ejercicio 4. Entonces vamos a calcular A por B y B por A. Esta es una de las operaciones más difíciles. Yo creo que en algún momento hay un proyecto donde ustedes pueden crear sus propias funciones para hacer el determinante o el producto matricial. Obviamente, digamos, esas ya las tienen en Python. Pero son ejercicios bonitos de programación. Cómo utilizar los for loops, el barrido y todo. Y todos los errores de que, digamos, si las dimensiones internas no coinciden. Entonces esto también puede ser un proyecto. Es muy de programación, pero es bonito. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si quiero hacer A? Que el producto entre A, una matriz 3×2 y B, una matriz 2×3. Primero anticipémonos al resultado y miremos qué tamaño de matriz tendría que ser este. Este producto me va a quedar una 3×3. Y la ventaja es que estos dos, las dimensiones internas coinciden. Entonces aquí tengo que tener de resultado una matriz 3×3. Voy a dejar suficiente espacio. Entonces luego, ¿cómo voy calculando? Como les decía, la primera fila de A la multiplico por la primera columna de A. Entonces no sé si quieren hacer este producto de un solo... Cristian, y eso lo sumo y forma parte de mi primer escalar, digamos. Sí, el A11. Entonces hago 3×1 más 4×2. Entonces esto es tedioso, pero para esta primera entrada lo estoy escribiendo para que miren cómo sucede esto. Y luego, digamos, queda a criterio de ustedes si hacen segunda fila por primera columna, tercera fila por primera columna, o si se pasan a la segunda. Yo prefiero primero mover las columnas de B y luego, cuando ya me acabé las columnas de B, bajar a la siguiente fila de A. Por aquí tenemos algo maravilloso: 3×0 más 4×0. Sucede. Entonces voy a aprovechar esa gran oferta. Y luego aquí tengo esta otra. Entonces aquí vamos a poner estos en rojo para indicar que es primera fila y segunda columna. Y luego 6 más 16. Y aquí ya terminé. Entonces, como ya terminé con la primera fila, ahora bajo la segunda fila de A. Y vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, desafortunadamente esto sí es largo, pero ¿qué se puede hacer? 1 más 0. Y bueno, aquí la gran ventaja de esa columna de ceros. Y luego de último hago 2 más 0. Pero ya como todavía tengo una tercera fila, entonces ahora empiezo tercera fila, primera columna. 2 más 4. 0 más 0. Y luego 4 más 8. Sí, 4 más 8. No es necesario que hagan todo esto. Pueden en algún momento ya hacer esa suma producto para cada entrada. 3 más 8 es 11. 0. 22. 1.
0, 2, 6, 0, 12. Entonces vieron, aquí ya terminamos, nos queda nuestra matriz 3×3. Y yo creo que para que nos quede pareja vamos a hacer esto un poco más corto. Entonces vamos a calcular esa B que es una... Vamos a calcular ahora B por A. Cristian, el tamaño de la nueva me la dan las dimensiones exteriores. Sí, las exteriores te dan el tamaño de la nueva. Sí, pero primero tienen que coincidir las interiores. Si no, se les van a tener un producto punto incompleto. Muy bien. Entonces hagamos esta otra. Siguen coincidiendo esas, entonces estoy bien. Entonces luego... aquí la que me va a quedar es una 2×2. Entonces esta va a ser un poco más pequeña. Esta nueva matriz es 2×2. Y aquí les recomiendo posiblemente volver a escribir estas matrices, porque hacer aquí fila por columna cuesta ese orden. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a escribir la matriz B y voy a escribir la matriz A. 3, 4, 1, 0, 2 y 2. Muy bien. Porque si no va a ser confuso esto. Y casi que con que indiquen la primera fila y la primera columna ya uno se va familiarizando con este algoritmo. Entonces tengo aquí una matriz 2×2, 3 más 0 más 4 es igual a 7. Así es como que les recomiendo que realicen esta operación. Si no, si se vuelve más largo este problema. Nos pasamos a la segunda columna. 4 más 4 es 8. Este 0 nos ayudó un montón. Igual este 0 nos va a ayudar. 6 más 8, 14. Y de último tengo 8 más 8. Esto es igual a 16. Y aquí, como pueden ver claramente, estas dos matrices son diferentes. Desde aquí pueden ver que A por B no es igual a B por A. Entonces, Cristian, una pregunta. sí, ajá. En la de arriba, ¿en dónde sacaste el 16 con el... Lo que hice con este 16 lo hice con... No, el de arriba, en la primera operación que hicimos, el que dice 6 más 16. Miremos. Entonces esta de aquí es la A13. Entonces lo que hice fue 3 por 2. Más 4 por 4. Sí, más 4 por 4. Sí, gracias. De nada. Entonces, Cristian, ¿el 14 es qué? Este 14 lo obtuve haciendo 2 por 3, más 0 por 1, más 4 por 2. Entonces este es un 6 más 8. Ok. ¿Sabes que tal vez, ya sé qué voy a hacer, voy a tapar acá, esto fue lo que hice con este. Y luego hay mi producto punto 6 más 0 más 8. Y digamos, como que lo tapamos así y después nos corremos una columna. Sí, como ya calculamos este 14, entonces luego como ya calculamos entonces me movería a la siguiente, que es lo mismo que tape esta. Entonces ya hago 204 y 402. Este me da el 16. Sí. Entonces es prácticamente así el algoritmo. Empiezo acá, luego me paso acá, ya hice acá, entonces puedo pasarme aquí, hago esta y luego hago esta otra. Entonces es una operación un tanto curiosa, pero bastante útil.
¿Por qué va a ser bastante útil? Y aquí ya solo voy a terminar la clase de hoy con una observación. Y la observación es que los sistemas de ecuaciones los puedo pensar como un producto entre matrices. Y ahorita van a ver por qué. Y ahorita, para hacer fácil la discusión, digamos que, y lo voy a poner como x1 y x2, pero solo para que tenga el vector x. Entonces, digamos, acá pongamos cualquier número. Y ustedes también pueden poner el número que quieran. No vamos a tratar de resolver este sistema. Yo creo que 2x1 más 4x2 más x3. Entonces la idea es que tenemos este sistema de ecuaciones. Y ya vimos que este lo podemos escribir como una matriz aumentada. Pero también hay otra forma de escribirlo. Y la idea es, digamos, tener aquí una matriz A con mis coeficientes 2, 4, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 1. Tengo mi vector X, que ese es el que tiene el X1, el X2 y el X3. Y luego B, que es mi lado derecho. 8, 10 y 16. Ok, entonces aquí lo que haríamos es que digamos A que es igual A por X. Aquí estoy haciendo un producto matricial más sencillo. Este es el producto entre una matriz y un vector. Fila por columna. Y la ventaja de ese, como es un vector columna, aquí va a ser bien fácil de multiplicar este producto matricial. Entonces la gracia aquí es que nos queda un 3 por 1. 2x1 más 3x2 más 4 por x3 bajo a la segunda. 4 por x1 más x2 más x3. Entonces, como podemos ver, nos está quedando exactamente nuestro sistema de ecuaciones. 2x1 más 4 por x2 más x3. Y todo esto obviamente es igual a mi vector del lado derecho b. Entonces la gracia de esto es que cualquier sistema de ecuaciones se puede reescribir como A por el vector X es igual al vector B. Entonces este ya es un sistema de ecuaciones escrito de forma matricial. Tenemos ya tres formas de escribir un sistema de ecuaciones. La forma matricial, la forma de matriz aumentada y esta forma bien extensa como un sistema. Y lo bonito de esta forma es que vamos... Eso dice que las 2x1 no tiene nada que ver con lo de arriba, ¿sí? Sí, es exactamente esto. Porque la matriz A lo que hice es que tapé, digamos, como que las x1, las x2 y las x3 y solo copié los coeficientes. Ah, no, yo me refería a lo de arriba, lo que hicimos arriba. No, con esto ya terminamos el ejercicio, ahí no había más que hacer. Entonces lo que vamos a ver más adelante es que si tenemos suerte, podemos encontrar la solución de un sistema de ecuaciones como que dividiendo por esta matriz A. O sea, no estamos dividiendo, pero estamos pensando como que en una inversa o algo así. Entonces, a partir de este sistema de ecuaciones, surge esta nueva operación matricial que va a ser la inversa y va a tener su serie de propiedades, la inversa. Entonces, para el día de hoy ya vimos suficiente. El día de mañana vamos a seguir con más operaciones matriciales, más ejercicios, tal vez por ahí algún ejercicio aplicado. Y pueden ver cómo poco a poco se van acumulando los temas. Pero por lo menos esto no es difícil. Yo lo que más siento difícil de álgebra lineal es que, sí, digamos, las operaciones son extensas.
pero como todo es muy repetitivo, no es algo tan... Los problemas casi que se resuelven de una manera muy similar, no es como cálculo multivariable. Cada tema tenía su diferente estrategia de resolución. Entonces eso en cierta forma va a ser más accesible este tema. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, gracias, Cristian. Sí, ahorita sí, nos hemos estado alternando entre clases con temas aburridos y clases con temas interesantes. Por eso es que es necesario que este curso tenga aplicaciones, si no, uy, qué aburrido. Entonces, Gracias, Cristian. nos